continuamos con nuestro estudio, nuestro recorrido a través del libro de Éxodo. La clase pasada miramos capítulo 15, capítulo 16 y el capítulo 17. Miramos en esta parte de esta lección las 3 veces que el pueblo se detuvo en el camino, en otras palabras, las 3 ocasiones o 3 campamentos. 3 ocasiones que el pueblo de Israel se detuvo. La primera fue en Elim. En Elim miramos en el capítulo 15, en el versículo 22 hacia adelante, y llegando al capítulo 16, verso 1, dice que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. La segunda parada fue en el desierto de Sin. La tercera ocasión, según el capítulo 17, versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. No había agua para que el pueblo bebiese. Muy bien, en Elim, desierto de Sin y en Refidim. Aquí tenemos 3 ocasiones. Ya miramos cómo el pueblo en las 3 ocasiones murmuró contra Jehová, contra Moisés y contra Jehová. Las 3 ocasiones ellos pecaron. Lo que miramos también es que en las 3 ocasiones, bajo presentar el pecado, la Biblia, Dios presenta la solución al pecado, y en aquellas ocasiones fue Jesús presentado de 3 formas diferentes. La primera ocasión fue en Mara, un poco antes de llegar a Elim. En Mara las aguas eran amargas, entonces Dios le mandó a Moisés que echara un árbol en las aguas, y estas aguas se endulzaron. Cuando llegaron al desierto de Sin, en esta ocasión Dios dio el maná al pueblo. Tenía hambre esta ocasión, murmuró de nuevo y entonces pecaron. Pero, sin embargo, Dios, siendo paciente, les dio el maná. Cada día ellos levantaban una medida para cada familia. A ellos nunca les faltó el maná. Jesús más tarde dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En tercer lugar, ya miramos que en Refidim, ellos en Refidim ahora tienen sed de nuevo. Esta ocasión Dios le da agua de la roca. Según 1 Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante, dice las Escrituras que ellos bebieron de la misma bebida espiritual, bebían de la roca de la cual era Cristo. No debemos perder de vista este evento. Después de ello, miramos que el pueblo tiene la primera pelea. La primera pelea, según el capítulo 17, versículo 1 hacia adelante. Ellos ahora, mejor dicho, el capítulo 17, versículo 8, versículo 8, exactamente, versículo 8 en adelante, hasta el verso 16. Este fue un gran evento, la pelea contra Amalek. No fue una pelea, a decir verdad, no es igual, porque fue la primera pelea. Segundo, fue una pelea, hermanos, diferente. Fue una pelea diferente porque en esta ocasión Dios hizo algo diferente. En todas las peleas que el pueblo tuvo, no subió a Moisés a una colina y lo puso sentado en una piedra y luego lo puso con su vara por un lado y la otra levantada la mano, la otra representando al enemigo. Dios no hizo eso en otras ocasiones. Esta es la única ocasión. Y creemos aquí que Dios, hermanos, es muy completo y muy sabio y perfecto. Las 3 ocasiones que murmuró el pueblo, las 3 ocasiones les mostró que la solución es Jesús. Pero en esta ocasión de la primera pelea, Dios también les muestra que hace alusión al nombre de Israel, que él habría de pelear. O sea que Dios no hace las cosas por hacerlas. Él pudo haber puesto otro nombre a Jacob y le puso Israel.
Israel, que significa el que lucha con Dios, o Dios lucha por nosotros. Y en efecto, Dios cumplió, haciendo alusión al nombre, luchando por el pueblo y así de esta manera dándole la victoria al pueblo. El pueblo miró todo el tiempo a Moisés en aquella colina. Bueno, creemos aquí que es como el equipo, hermanos, cuando el coach o el que dirige el equipo está a ellos impulsándoles, está diciéndoles, está animándoles, y de esa manera Dios hizo algo grandioso en esta primera pelea. Bien, ahora vamos a pasar, hermanos, a la parte del capítulo 18. Vamos a pasar ahora a la visita de Jetro a Moisés, capítulo 18. En este capítulo 18 hay, si ustedes ya lo leyeron, capítulo 18 de Éxodo, la pregunta que uno va a hacerse cuando lo está leyendo varias veces es, ¿qué cosas resaltan? Note bien, hermanos, que uso siempre la misma estrategia, la misma herramienta para interpretar la Biblia. Siempre estoy usando lo mismo, estoy usando el contexto, estoy usando la Biblia en la mente, la concordancia en la mente, estoy ahora usando preguntas muy comunes, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué es lo que resalta más en el capítulo 18, en esta visita? Y seguramente, y ojalá que haya sido así, ustedes habrán encontrado dos cosas que resaltan y que Dios las hace presente. Bueno, la primera de ellas es que Jetro adoró a Jehová. Jetro adoró a Jehová. Y en esta ocasión hablaré un poquito más sobre la descendencia, o mejor dicho, el origen de Jetro, para tener una idea clara. He dicho que no debemos ir más allá donde la Biblia no habla, solamente llegar al límite, pero podemos hablar en materia un poco más acerca de Jetro. Así es que vamos leyendo estos versículos, por si alguien no lo leyó, vamos a leer. La primera parte, hermanos, vamos leyendo del versículo 1 en delante. Oyó Jetro, 18:1 en delante, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque él dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Sión, monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hasta ahí, hermanos. Creo que aquí hay una división, definitivo, porque lo que continúa después de ahí es que Jetro sale al día siguiente y encuentra un evento diferente, juzgando a Moisés. Así es que hasta aquí hay una parte muy interesante. ¿De cuántas partes se dividiría en el capítulo, hermano Alex? Entonces, obviamente, en dos, excelente, en dos.
La primera es Jetro alabando a Dios y reconociendo a Dios. Y la segunda definitivamente en cuanto a Moisés juzgando al pueblo. En esta primera parte, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Que si resalta el hecho de que Jetro, suegro de Moisés, está adorando, alabando a Dios, ofreciendo sacrificios a Jehová, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros? Eso es otra pregunta que uno se hace cuando está leyendo, que ya entendí, pero ¿qué es lo que Él me enseña? Bueno, antes de eso, de la pregunta ¿qué es lo que Dios quiere mostrarme? Tengo que interpretar qué es lo que sucedió exactamente. Muy bien, algunos dicen, bueno, este hombre es de Dios, otros dicen no es de Dios, otros dicen cuál es su descendencia. Bueno, ¿por qué el realce del Espíritu Santo en decirnos que Jetro adoró a Jehová? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Qué sucedía? ¿Que no era sacerdote? ¿O la pregunta era sacerdote designado por Dios? ¿Qué es la respuesta? Muy bien, acompáñenme a mirar los contextos para entender mejor, hermanos, el punto. Vaya conmigo hasta Éxodo, pero en el capítulo 2, por favor. En el capítulo 2. Éxodo en el capítulo 2. Y en el versículo 15 y también el 16. Para tratar de recabar toda la información, lo que sea posible, respecto a este sacerdote de Madián llamado Jetro. Capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Dice la escritura de esta manera. Éxodo 2, verso 15 y 16. Oyendo a Faraón acerca de este hecho, ¿qué hecho? Bueno, Moisés había matado a un egipcio. Así que oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Dos cosas ¿cuáles son las dos cosas que podemos rescatar respecto a Jetro? De esto es lo que acabamos de leer. Dos cosas. Estamos recabando información de Jetro. Ahora, ¿cuáles son esas dos cosas, hermanos? Así rápidamente. Dos cosas en cuanto a información sobre Jetro, que podemos decir claramente sobre él. Una, hermano Juan. Era sacerdote. ¿Y la otra? Ok, padre de 6 hijas. Es posible que el hecho que tenga 6, 5, 4 no sea de trascendencia, pero está la información. Pero una cosa interesante, dos cosas que sí trascienden, es una, que era sacerdote, lo dice claramente la Escritura, y dos, de Madián, estaba en Madián, y eso nos da mucha información. Ahora, siguiendo la línea de Madián, vamos al origen de los madianitas. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? A Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. ¿Ok? Y llegando a Génesis capítulo 25, leeremos los primeros 6 versículos. Y pongamos mucha atención al origen de los madianitas o Madián. ¿Dónde estaba el origen? Muy bien, capítulo 25 de Génesis, verso 1 al 6. Leamos ahora. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. ¿O Setura, Will? Luego me lo explico. Setura. Sí, porque no, ya le estoy poniendo acento. Setura. La cual dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac, Isúa, y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín. Creo que Umín estaba de moda. Verso 6. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio... Ahora, hermanos, ¿estos son hijos de quién? ¿De quién?
No, todos estos son hijos de quién. ¿Descendientes de quién? Ya nos perdimos. ¿De quién? No. ¿De Abraham? ¿Dónde dice Abraham? A ver. No, nos perdimos. Tenemos que volver a leer. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio luz a Simrán, Josán, Madán, Isbán, Súa, etcétera. ¿De quiénes? Ahora sí ya. Ok. ¿Y de Abraham? Es bien importante, claro. ¿Abraham tenía alguna otra esposa? ¿Quién es la esposa de Abraham? Sara. Oh, pero tomó otra mujer. Entonces eso nos lleva a entender el origen. Estamos tratando de entender a los medianitas. Sara, pero aquí tomó otra mujer, Abraham, y tiene una descendencia. ¿Ok? Aparte de Sara, ¿y esta mujer tendría alguna otra mujer, Abraham? Agar. Que Agar es usada en la Biblia para explicar qué cosa según Pablo a los Gálatas. El hijo de la esclava, los árabes, ismaelitas. Y el hijo de la libertad. Bueno, si tenemos en mente lo que Pablo dijo, estas mujeres son los dos montes, uno de la esclava, otro de la libre. Es importante, hermanos, conectar los textos y los contextos, ¿verdad? Para poder entender. Ahora, no quiero ir ahora a Gálatas porque yo quisiera que usted vaya viendo la línea porque nos distraemos con mucha facilidad en el camino. Entonces, Madián, según el verso 2, es el descendiente de Abraham, pero de otra mujer, no Sara, que es la libre. ¿Y de la cual viene qué cosa? La promesa. Eso es lo que Pablo habla mucho a los Gálatas. Ahora, ojo en eso. Vean lo que sucedió en aquel tiempo. Versículo continuando 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, regalos, y los envió lejos de Isaac. ¿Por qué hizo eso? Su hijo, mientras él vivía, ¿hacia dónde los envió? Hacia el oriente, a la tierra oriental. Y allá se establecieron. Por eso hacia allá estaba Madián. Y luego de ahí viene, obviamente, ¿quién? Jetro. ¿Ok? ¿Por qué cree, hermanos, que los envió lejos de Isaac y solamente les dio dones? Pero Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Aquí empieza la historia. No es fácil definir, hermanos, que definitivamente Jetro era un sacerdote, pero que no venía de la línea de Sara, no venía por la línea de la promesa, no venía de la línea del cual Isaac poseía todo. Aquí hay diríamos, dos líneas diferentes. Y esto es muy importante entender. Eso. Entre más Biblia tengamos respecto a esta parte del rompecabezas, podemos entender más el dibujo. En otras palabras, hermanos, para cuando Moisés viene, recuerde esto una cosa, también estamos situados en un momento donde se va a dar la ley, un poco más adelante se va a dar la ley. Poco más adelante se va a dar inclusive las instrucciones respecto a los levitas, al sacerdocio, etcétera, los verdaderos sacrificios en el verdadero tabernáculo, donde realmente debería ofrecer sacrificios a Jehová. Y de allí obviamente entendemos que no entraría Jetro. Entonces, ¿descendientes de quién entrarían en el tabernáculo después de Sinaí? Es sencillo. ¿Los descendientes de quién? ¿O de qué tribu? Los tribus de Leví y de Aarón, hijos de Aarón, no Jetro. ¿Se fijan en eso? Y eso es bien importante entender.
Hermanos, los medianitas, allá donde estaba Jetro, lo que la Biblia enseña, estaba en Madián, sí era un sacerdote. No dice que era sacerdote de Jehová, no lo dice. Pero también hay referencia en cuanto él sabía de otros dioses. ¿Se fijan eso? Y ahora él está reconociendo, este es el verdadero Dios, el Dios de dioses en realidad. Y el hecho también, si usted vuelve al libro de Éxodo, el hecho de que quien vino a comer con él al oír que ofreció sacrificios. Vuelva rápidamente al capítulo 18 de Éxodo y estamos sustrayendo solamente lo que nos consta y lo que es base bíblica. Capítulo 18, y note bien una vez más lo que hizo Jetro, verso 10, y vamos a enumerarlos hasta el versículo 12. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová. Él lo bendijo, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora, él confesó, no solamente, hermanos, bendijo, sino confesó, verso 11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Antes no lo había entendido así, claro que no. Si fuera un sacerdote designado por Dios a través de la promesa, él no hubiera dicho esto. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Cuáles dioses? Había dioses desde el tiempo de Madián y antes de Madián. Ahora, él está confesando que Jehová es más grande que todos los dioses. Y da la razón, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos, hablando de los egipcios. Ahora, ¿qué hace después de confesar? Exaltar a Dios. Segundo lugar, confesar a Dios. Y tercer lugar, adorar a Dios. Tres cosas. Verso 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto era una gran noticia. Ahora sí llegamos al punto de la pregunta. ¿Qué quiere Dios enseñarnos aquí? Desde muy temprana edad. ¿Qué eventos, hermanos, extraordinarios son similares a esto bajo el Nuevo Testamento o más adelante? Bueno, no tenemos que adivinar. Dijimos que una clase no se adivina. Simplemente nos recuerda allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 10. Hechos capítulo 10. En el tiempo de Jesús, diríamos, cuando Jesús dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Acerca de quién? De un no israelita. Y lo dijo varias ocasiones. Pero bueno, ya llegando, hermanos, a Hechos en el capítulo 10, note bien lo que dice en el capítulo 10, versículo 1 al 11, está Simón Pedro en la azotea orando, va a la casa de Cornelio, todos estamos aquí. Finalmente ellos fueron bautizados, les mandó bautizar, capítulo 10, verso 48, pero quisiera leer el capítulo 11. El versículo 1 en adelante dice que oyendo los apóstoles y los hermanos estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Note bien, has comido con ellos. Lo mismo que hizo Aarón con Jetro, cuando él ofreció sacrificios. Bueno, comenzó Pedro a relatarles en orden lo sucedido, según el verso 4. Él le dice, yo estaba en Jope, etcétera, etcétera, y él le va a explicar la visión, versículo 6, la voz que escuchó, verso 7, levántate y come, y él va a estar hablando todo este relato de lo que sucedió. Pero él llega a un punto, hermanos, cuando les dice de esta manera, y cuando comencé a hablar, verso 15 del capítulo 11, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído,
en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora, el efecto, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaban sorprendidos. Hermanos, cuando hubo sorpresa, escuchen bien esto. La historia de los gentiles y judíos puede asemejarse mucho más cerca de lo que está pasando con Jetro y Moisés. No tendría mucho efecto el hecho de que Noé recibió la instrucción de meter animales tanto inmundos como limpios. ¿Por qué? Porque Noé sabía, él puso los nombres a los animales y él sabía que había tanto animales de un tipo como de otro, pero Dios los distinguió allá y dice que meta animales limpios e inmundos al arca. Desde ahí empieza la historia de los gentiles, separados como inmundos y como limpios. Y usted dice, ¿en qué se nos basamos? En la historia de Pedro, capítulo 10. Dice que venía, hermanos, un lienzo de animales inmundos, reptiles, etc. Y dice, levántate y come, yo jamás he comido tal cosa. En el libro de Levíticos dice, estos serán los animales inmundos y estos los limpios. Esto no los comerás, estos sí los comerás. En eso me baso. De tal manera que eso representaba que había un pueblo. Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y vino en el capítulo 10. ¿Y qué hubo? Sorpresa. ¿Qué hubo, hermanos, en Aarón y los ancianos de la iglesia? Sorpresa. Jetro está alabando a Dios y vinieron ellos y comieron, dice, para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. No hay, hasta ahora he estado leyendo que otros hermanos enseñan, los comentarios, etcétera, y no hay otra cosa más aplicable que esta. Qué cosa tan increíble. Entonces, lo que sucedió no lo escribió el Espíritu Santo por casualidad, hay una aplicación, siempre, de acuerdo a todas las Escrituras, siempre hay una aplicación para nosotros. Así que tenemos no solamente el hecho de los animales en el arca, tenemos el caso de Jetro, tenemos el caso de Levíticos, tenemos el caso de los gentiles, que Jesús le dijo, no es bien dar el pan a los perrillos. Tenemos Hechos capítulo, tenemos toda la Biblia. Hermanos, y el último efecto para nosotros, hermano Martín, somos gentiles o judíos nosotros. ¿De qué sangre vienes tú? Somos gentiles. Y hermanos, cuando nos sentimos gentiles, porque somos gentiles, nos debería estremecer de gratitud, decir, Señor, gracias, porque tú nos tuviste en un plan. ¿Hay alguien aquí que venga tenga sangre judía? Excepto Zach, allá en Israel. Nosotros no. Pero bendito Dios por lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué origina esta primera parte del capítulo 18? Gratitud. Gratitud. Ahora, veamos rápidamente la segunda parte del capítulo 18. Así que vengan conmigo, hermanos. Capítulo 18. Y ahora vamos a Moisés juzgando al pueblo. Y son lecciones muy prácticas, creo yo. En el versículo 13 en delante. Versículo 13 en delante. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Este es mi trabajo, dijera Moisés. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer.
Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, 50 y 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y lo llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, se fue a su tierra. Hasta la fecha, cuando usted visita la tierra de Israel, hermanos, encontrará en ciertas ciudades, en la entrada exactamente de la puerta de la ciudad, en pequeñas colinas, tanto a su derecha como izquierda, ciertas tipo como escalones, no son escalones, son para sentarse, ahí se sentaban los jueces y ellos juzgaban al pueblo en la entrada de cada ciudad. Existen hasta la actualidad hoy en día. Bueno, lo que encontramos aquí, hermanos, es algo muy práctico de entender y también de interpretar, por ende práctico de aplicar. Primero, hay cosas muy simples, principios muy simples en cuanto a Moisés juzgando al pueblo, y este principio se refuerza y se clarifica, o sea, se hace más claro en el Nuevo Testamento. Primero, lo que dice el versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Recuerde esta frase, no podrás hacerlo tú solo. A través del tiempo en la iglesia del Señor Jesús, ha habido, hermanos, quien ha querido hacer lo que Moisés estaba haciendo, continuó a través de toda su vida y no pudo hacerlo solo. Hay iglesias hasta hoy en día donde predicadores siempre no guiaron la iglesia a tener ancianos y diáconos hacia la organización bíblica, según Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Y siempre fueron ellos. El predicador, esa es otra palabra, el predicador, el único líder, y la iglesia se aferró a él, solamente a él. Envejeció, falleció, y finalmente hay iglesias hasta el día de hoy donde renuncian inclusive a tener un evangelista, otro evangelista, por temor a que alguien ocupe el lugar o en honor a memoria a él, y la iglesia ha fracasado rotundamente. Iglesias que eran numerosas, después muere el predicador, ahora llegan a una cantidad de 10, 11 o 13 miembros. Este principio, y lo digo crudamente, abiertamente, porque ese es el punto de Jetro, punto de Moisés, punto de Dios. No, recuerden lo que dice el verso 18, no podrás hacerlo tú solo. Este buen principio, hermanos, es que hay cosas que no son para uno solo. Hay cosas que son para uno solo, sí, pero hay cosas que no lo son. Y el trabajo de dirigir un pueblo numeroso no es de uno solo. Eso es exactamente el primer principio que proviene de esta historia. La segunda es que el pueblo, no solamente el uno debe saber. Si hay la iglesia primero tiene un evangelista, después la iglesia en segundo lugar debe tener ancianos, y luego en tercer lugar debe tener diáconos. Y el primero que inicia en una iglesia, en alguna ciudad, generalmente es el evangelista, y el evangelista es el que tiene conocimiento, porque él bautiza a personas que ignoran totalmente todo de la Biblia. De ahí que si el evangelista sigue la idea de mantener en ignorancia a la iglesia y la iglesia pensar que el evangelista es el que debe conocer, es el que debe de estudiar, y ellos no, es un grave error, porque se desprende un segundo principio de esta historia. Note bien lo que dice en el versículo siguiente ahora. En el versículo 20. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes
y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Eso es bien importante. Todos debemos de tener conocimiento. Según 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice la escritura que citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia la que sostiene la verdad. ¿Y quién forma parte de la iglesia? Uy. Todos. Hombres, mujeres, jóvenes, todos aquellos que tienen entendimiento, que han llegado a obedecer el evangelio. Si usted pensaba que solamente tal vez los ancianos deben tener conocimiento, el evangelista debe tener conocimiento, y yo no debo estudiar la Biblia, estamos equivocados. Debemos estudiar la Biblia todos. Todos. Y esto es el segundo principio. ¿Cuál es el tercero, hermanos? ¿Cuál es el tercero? Traten de encontrarlo. Verso 21. Lo leemos ahora y levante su mano el que lo encuentra. Tercer principio. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, 50 y de 10. ¿Cuál es el tercer principio? E inclusive hay dos buenos principios ahí en el versículo 21, ¿cuál cree que sea? Y es aplicable y se refiere mucho al Nuevo Testamento, hermano Juan. Bueno, yo creo que el uno dice, además escoge tú ante el pueblo a varones. Eso de escoge, eso quiere decir que sí hay. ¿Verdad? Yo podría sacar una aplicación que entre el pueblo, tanto como la iglesia, hay varones, ¿verdad?, en las cuales se puede confiar y se debe hacer uso de eso. Muy bien. ¿Alguien más? Hermano Gerardo, hermana Ceci. Delegar autoridad. Delegar responsabilidades, trabajo. Eso es muy importante. Y es el primer principio, de hecho, aquí. Y ante delegar responsabilidades a cualquiera, no. Encontramos un principio más aquí. No eran cualquier varón. Dice claramente varones de virtud, pueblos varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Así es que este principio se lleva a cabo bajo el Nuevo Testamento. ¿En qué momento? Hechos capítulo 6. Había murmuración, ¿recuerda eso? Y ¿por qué? Porque las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los griegos. Y entonces elijan a 7 varones y con calificaciones de la misma manera. Así es que, hermanos, pero también encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Si alguno anhela obispado, bueno, órese. Pero es necesario que el varón sea esto y esto y esto. Así es que aquí encontramos estos buenos principios. Otra cosa más, hermanos, lo que podemos mirar aquí en el versículo 21, aparte de ello, creo que el versículo 21 está rico en varias cosas, como en delegar responsabilidades, en cuanto a la calificación de los varones, pero también algo más. Estos nos llama la atención que son, diríamos así, hombres o jueces, que uno tiene un cargo de 1000 hombres para juzgar. Otro tiene a su cargo un grupo de 100, y otro tiene a su cargo un grupo de 50, y otro solamente tiene a su cargo un grupo de 10 personas. ¿De cuál grupo te gustaría ser, Eric? El de 10. Más fácil, y podemos salir a casa temprano y yo ya juzgué mis 10, ¿está bien? Yo creo que yo haría lo mismo. Pero el de 1000 saldría muy tarde. Voy en 999, ahora el que sigue, ¿qué problema tiene? Hermanos, pero ¿qué es en sí, aparte de esto gracioso, qué es lo que nos enseña esto? Capacidades. Sí, lo que dijo el hermano, capacidades, y también había diferentes tipos de problemas, desde el más fácil al más difícil, entendiendo me imagino yo, no estoy segura, pero donde dice que
Bueno, recuerde que en la inferencia podemos realizar y ejecutar y usar la inferencia, pero ¿en base a qué? Es bien importante aclarar eso. ¿En base a qué? A lo que lees. Y si lo que lees no te da lugar a inferir algo, tienes que detenerte. Tienes que detenerte. ¿Ok? Es bien importante eso. ¿Ok? Ahora, hermanos, el punto es aquí, finalmente, lo que estamos hablando. Algo que es verdad, lo que está diciendo Ver, hermanos. Cuando habla de asunto grave, ahí sí, asunto grave. Dice el verso 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. ¿Qué me infiere este versículo? Que todo asunto fácil estaba en ellos. Ahora usted me dice, ¿en qué grupo? En los 4 grupos. Todo asunto grave era solamente para ¿quién? Moisés. Estos 4 grupos era como un filtro para aliviar la carga, ¿correcto, hermana? De Moisés. Y esto precisamente aliviaba mucho la carga de Moisés, la cual él tenía toda la carga. Y eso es bien importante. Hoy en día, haga el ejemplo. Por ejemplo, hermanos, 3 diáconos en esta congregación actúan también como filtro, no todo asunto. Si el diácono, ellos no actúan como filtro de atender cada situación que se origine en su grupo, equipo de trabajo, y si todo llega a los ancianos, entonces tenemos toda la carga. Moisés tiene toda la carga, entonces finalmente esos, diríamos, líderes, esos personas que están actuando como en este caso, y lo que estoy hablando es el diseño de Dios, el propósito de Dios. ¿Por qué lo hizo así? Y lo está declarando abiertamente en el versículo 22. Así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán contigo. Si los diáconos no hacen eso, entonces ellos no están aliviando la carga de los ancianos. Además, el principio se aplica en el Nuevo Testamento. Bueno, tengo que ir parando aquí. Esto sucedió en Mateo 25, 14 y 15. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos repartió sus bienes a sus siervos. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1, de acuerdo a su capacidad. Y bueno, no tengo que explicar ahora la definición de capacidad y la diferencia con la palabra habilidad, porque está en el sermón pasado. Hermanos, paro aquí por si hay alguna pregunta.